Uno, dos. Amén. Hoy sí ya me lo encendieron el micrófono. Bueno, que Dios nos bendiga, mis amables hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Quiero invitarles a que se pongan en pie en esta hora de domingo. Quiero este día, si Dios así lo permite, finalizar lo que comenzamos el domingo anterior, hablando de este hermano llamado Lucio de Cirene. Leamos el texto bíblico y luego pues abordemos la temática que quedó pendiente el domingo anterior. Hechos capítulo 13, por favor, en sus Biblias. Hechos 13, si me regalan un poquito más de monitores, les voy a agradecer, hermanitos. Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice la palabra del Señor, Hechos 13 del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana por tener la oportunidad de reunirnos, de congregarnos, de abrir las Sagradas Escrituras y de tener la disposición de aprender lo que tu Espíritu Santo nos enseñe. Que sea esta enseñanza algo que nace de la Escritura, que tenga coherencia a Dios y que también pueda ser aplicada en diversas áreas de nuestra vida. Que se cumpla el versículo, que tu palabra no vuelva vacía, sino que nosotros podamos atesorarla, tomarla para sí y llevar fruto al 100%. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Haré un pequeño resumen para aquellos que no vinieron el domingo pasado. Estamos estudiando cada uno de los personajes que formaron parte del equipo misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no pudo hacer solo la obra de llevar el mensaje a diferentes ciudades. Es cierto, no ha habido mayor misionero que el apóstol Pablo, incluso más que todos los apóstoles de Jesús. Porque los apóstoles tenían una mentalidad cerrada, todo lo querían concentrar en Jerusalén. Los apóstoles también, todos querían que fueran judíos. Sin embargo, en el libro de los Hechos encontramos cómo el Señor llama al apóstol Pablo para una misión específica, y en los planes de Dios está que el evangelio no solamente quede en la iglesia de Jerusalén, sino que salga a todo el mundo. Pero para eso necesita una mentalidad distinta, necesita un hombre preparado. ¿Y quién más que el hermano Saulo de Tarso? Un hombre que por lo menos hablaba 3 idiomas, un hombre preparado a los pies de un señor llamado Gamaliel, quien era el rector de la Universidad de Tarso. ¿Quién más que él podía ser la herramienta principal para llevar el evangelio a todos los lugares conocidos de ese entonces? Así Dios llama a Saulo y le dice: ya no te llamarás Saulo, a partir de hoy serás Pablo. Saulo habla de su humanidad, de su preparación. Pablo es aquel que será llamado el apóstol de los gentiles. Atribuidas 16 cartas del Nuevo Testamento a él, atribuidas 3 viajes misioneros, la fundación de varias iglesias,
Pero como les digo, él no lo pudo hacer solo. Cerca de él estuvieron personas que a veces están en el anonimato. Cerca de él están personas que no se conocen, que no se habla de ellas, a veces porque es un trabajo bastante delicado, bastante meticuloso de poder descubrir de acuerdo a las herramientas que hoy tenemos de análisis bíblico. Poder hablar de ellos es una cosa compleja. Pero pues desde hace unos meses hemos tenido la labor de destacar el trabajo de ellos y hemos hablado de nombres que a veces son desconocidos. Y hoy pues queremos hablar de este personaje llamado Lucio, de la región de Cirene, quien dice el versículo 1 de Hechos 13: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Ustedes deben de saber que al leer el Nuevo Testamento hay ciertas iglesias que fueron vitales en la producción de los textos bíblicos. Es decir que, por ejemplo, la iglesia de Jerusalén, que es la que estaba allí donde todo empezó, hay personajes como los apóstoles y hay libros bíblicos que nacieron ahí en la iglesia de Jerusalén. Por ejemplo, Santiago. Santiago nace en Jerusalén, en la carta a Santiago. Luego tenemos otra iglesia predominante que es la iglesia de Alejandría en Egipto, que ahí nacen otros libros bíblicos. Uno de los más representativos es la carta a los Hebreos. Y tenemos esta iglesia que aquí se menciona en los Hechos, llamada la iglesia en Antioquía. Aquí también nacen otros libros bíblicos como por ejemplo el Evangelio de Mateo y otros más. Lo que quiero que en su mente esté en esta mañana es: no solo hubo una iglesia, hubieron varias. ¿Por qué? Porque el Señor no ha dejado su salvación solamente a una determinada iglesia. Es más, la salvación no viene por las iglesias ni de las denominaciones. Siempre la salvación le ha pertenecido a Dios y Él se la da a quien quiere. Amén. Claro, las iglesias son instrumentos de Dios. Y una de las cosas es que cada iglesia está fundada con un propósito de Dios. Usted no sabe, a veces uno critica, a veces uno dice, pero uno no sabe cuáles son los propósitos que Dios tiene para determinada iglesia. No sabe por qué una iglesia piensa de esa forma. Aquí, por ejemplo, la iglesia de Jerusalén no le interesaba llevar el evangelio a los extranjeros. Ellos solo querían judíos, judaizantes que tenían la circuncisión. Solo eso les interesaba. Dios permitió que se fundase la iglesia de Antioquía, porque la iglesia de Antioquía fue la vital para que ahí en esa iglesia nacieran personas que llevaran el evangelio a todo el mundo conocido. La iglesia de Egipto no, la iglesia de Alejandría se caracterizó por la producción literaria. Entonces ustedes van viendo que Dios siempre tiene sus planes. ¿Por qué? Dios no es un Dios que saca algo al azar, no. Dios lo tiene planificado todo desde antes de la fundación del mundo. Y aquí en esta iglesia hay ciertos hermanos que dice el pasaje, versículo 1 del capítulo 13 de Hechos, está en la iglesia de Antioquía el hermano Bernabé, que él es, digamos, el que gracias a él Pablo fue parte del evangelio. Sin Bernabé no tuviéramos a un apóstol Pablo. Eso quizás otro día lo vamos a estudiar porque es muy profundo. Siempre se le da predominancia al apóstol Pablo, sí, pero sin Bernabé no hubiese habido un apóstol Pablo. Solo para que lo tengan ahí presente al momento que lo vamos a estudiar. Hay otro señor que dice Simón, el que se llamaba Níger. Poneme otra traducción ahí, por favor, hijo, de Hechos 13:1, si lo tenés al alcance, porque esto es un apodo. Dice el versículo que está Bernabé, Simeón, y mire cómo pone la NBI entre paréntesis. ¿Me ayuda a leer eso?
Llamado, no es que se llamaba, es que le decían de apodo el negro, porque venían del norte de África. O sea, ahí ya tenemos la primer gente de color en la iglesia. Así que si usted es negrito y morenito como yo, no se preocupe, hermano. Aquí estos hermanos fueron los primeros en llegar a la iglesia siendo morenos. Amén. Entonces, tanto Simeón, llamado el negro, y luego dice del personaje que vamos a hablar, Lucio, y pone entre paréntesis, de Cirene, que también es el norte de África. ¿Por qué lo pone entre paréntesis esta traducción? Porque al igual que Simeón, que le dicen el negro como apodo, Lucio también es negro, solo que a él lo respetan un poquito, no le dicen de apodo, pero sí dicen su ciudad. Este viene de allá, de Cirene, del norte de África, que está a 1300 kilómetros de aquí, de la iglesia de Antioquía. Entonces, en la Biblia se mencionan tres personas que son, digamos, de tez negra, de tez morena. Uno es este llamado Simeón, llamado el negro. El segundo moreno es Lucio, que es de Cirene. Y el tercero es aquel que aparece en los evangelios, que dice que venía Jesús cargando la cruz, y cuando los soldados romanos vieron a Simeón y vieron su tez morena, dijeron: este es un esclavo. Entonces dice la Biblia, obligaron a Simón de Cirene a cargar la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque pues los soldados creyeron que él era un esclavo. Lo que no se dieron cuenta es que él no era un esclavo, era una persona de posibilidades económicas, tanto así que fue él el que pidió el cuerpo de Cristo para llevarlo a sepultar. Entonces, esa es la mención de estas tres personas que son de la iglesia de Antioquía. Estos dos, el otro de los evangelios no sabemos a qué denominación o a qué lugar pertenecía. Lo que sí sabemos es que era negro, al igual que estos dos, y pertenecen a la iglesia de Antioquía. Bueno, en ese afán de estudiar a Lucio de Cirene, lo primero que hablamos es que Lucio, el nombre Lucio, es un nombre latín. Lucio significa luz, entre otras cosas. Hay tres significados, yo los anoté aquí del diccionario, que arrojan acerca del nombre de este personaje. Nacido a la luz es un primer significado de su nombre, Lucio. Solo conozco una persona aquí en el país que se llama Lucio. Es un señor de abajo, radiotécnico. Es raro encontrar Lucio. No sé si usted conoce otro Lucio, pero Lucio es nacido a la luz, el primer significado. El segundo significado es el luminoso. Ese otro significado de Lucio. Y el tercero es el que resplandece. Entonces es un poco contrastante el nombre Lucio que le pusieron a su color de piel. O sea, está bien, digamos, que sea su nombre, pero se esperaría que este nombre fuese de un romano o de una persona de diferente color de piel, porque ¿cómo se va a llamar el que ilumina a alguien que es negro? Pero aquí descubrimos, hermanos, que no son nuestras cualidades personales las que hacen alumbrar. Lo que nos hace alumbrar este mundo es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, con este primer significado de nombre comenzó la enseñanza acerca de este hombre llamado Lucio, que viene de la región de Cirene. Y el domingo anterior, y con esto termino ya, digamos, la base general de la introducción. El domingo anterior estudiamos un solo aspecto que lo hizo a Lucio ser útil, no solamente para la iglesia de Antioquía, lo hizo ser útil para la obra de Dios. Porque al fin y al cabo quiero decirle que nosotros hemos llamado no solamente a realizar nuestros planes, hemos sido llamados no solamente a cumplir nuestros sueños,
hemos sido llamados por Dios para poder cumplir su propósito. El día que usted cumpla el propósito con el cual Dios lo hizo venir a esta tierra, ese día se acabó su existencia. Ponga atención a esto. Nacimos de parte de Dios con un propósito. Amén. Y el día que usted cumpla su propósito en esta tierra, ese día usted se va. Esto es lo que a veces tenemos que hablar con las personas. Cuando a veces es difícil poder dar unas palabras. El otro día una persona tuvo su chiquitito, nació su pequeñito, venía con un problema en el corazón. Le dijeron que solo iba a durar 6 meses. Duró aproximadamente 3 o 4 años. Esos 4 años fueron dolorosos por el soplo que tenía en el corazón. En 3 episodios le habían dado paros cardíacos leves, hasta el final que el niño partió a la presencia de Dios. Y decirle a esa madre: hermanita, el niño ya cumplió su propósito acá en esta tierra. Vino, nació, le dijeron que iba a durar 6 meses, pero le ha durado cerca de 4 años. No tengo palabras para justificar el fallecimiento de él, es una criatura. Lo único que le puedo decir como pastor es: tenga consuelo en Dios, que el propósito por el cual él vino a esta tierra ya se cumplió. Ahora a usted lo que le corresponde es decirle: gracias a Dios por estos 4 años que me lo prestaste y por el propósito por el cual él nació en mi vida. Difícil, duro, pero así es. Proyectos personales: quería que el niño naciera, que el niño creciera, estudiara, propósitos humanos. Pero a veces no son los propósitos nuestros lo que determinan nuestra salud, nuestra existencia. Lo que determina nuestra vida entera es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en la medida que yo estoy haciendo ese propósito, yo soy pleno, yo soy feliz, yo me siento realizado. Cuando usted solo está haciendo sus propósitos, tiene trabas, tiene enfermedades, tiene presiones, tiene cosas. Cuando usted se mete primero al propósito de Dios, no lo dude, si a usted le da prioridad al propósito de Dios en su vida, Él también le va a dar prioridad a los propósitos suyos en la suya, valga la redundancia. Así que Lucio nace con ese propósito y Lucio se vuelve útil a la obra de Dios, lo cual Dios quiere que nosotros también nos volvamos útiles a su obra. Por eso es que en el Evangelio usted encuentra que lo primero que Jesús hace es el llamado a sus 12 apóstoles. Y cuando hace el llamado a sus 12 apóstoles, ellos están ahí pescando, haciendo situaciones, haciendo lo otro. Y de repente les dice el Señor: a partir de hoy, ya no simplemente serán pescadores de lo que ustedes hacen. A partir de hoy, ustedes se convertirán en pescadores. ¿De qué les dijo Jesús? De hombres. El propósito personal de ellos era siempre estar pescando en el lago. El propósito de Dios era que se convirtieran en pescadores de hombres. Mire cómo cambia lo que ellos sueñan, lo que ellos piensan y lo que Dios los ha llamado. ¿Para qué los quiere que sean útiles? Cuando matan a Jesús, el apóstol Pedro otra vez se le ocurre ir a hacer sus propias cosas. Se va a pescar de nuevo. Ya tenía un llamado, pero él se vuelve a pescar al mar. Y es ahí donde Jesús aparece de nuevo. Y dice aquel texto bíblico que cuando Pedro ve a Jesús que viene en la barca, caminando hacia la barca, él se tira avergonzado. Porque el Señor no quería que Pedro volviese a sus propios proyectos. Quería que Pedro estuviese siempre en los proyectos de Él. Y es ahí como nace en el Evangelio la reivindicación del apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro muere, termina sus días siendo útil a la obra de Dios. Hay que preguntarnos esta mañana a nosotros, los que venimos al culto de las 7,
si yo le estoy dando mayor prioridad a mis propios proyectos que a los proyectos de Dios? No estoy diciendo que seamos irresponsables con nuestra vida, no. Lo que estoy diciendo es que le demos prioridad a las cosas a las cuales Dios nos ha llamado. Y cuando usted le dé prioridad a las cosas para lo cual Dios le ha llamado, hermanos, lo demás, sus propios proyectos, sus propios sueños, sus propias ilusiones, esas vendrán cayendo por añadidura y por añadidura y por añadidura y por añadidura. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sea útil a la obra de Dios, sea indispensable en la obra de Dios, y no lo dude, Dios le va a dar bendiciones hasta que sobre y hasta que abunde. Hace poco hablaba con un amigo, de repente le quitaron el trabajo, ya un hombre mayor de 45 años, ingeniero industrial. Y una de las cosas que siempre yo le he admirado es que a pesar de sus posibilidades, de su holgura financiera, él vive muy bien, pero jamás de los jamases deja de andar predicando los viernes. Nunca, enfermo, cansado, lo que quiera, todos los viernes predicando, asistiendo a sus cultos, media semana, domingo. Y yo todavía me pregunté cuando él me contó, no, es que fíjese que me despidieron del lugar donde trabajé por casi 20 y tantos años. No, hombre, no le creo. Yo sentí pena ajena. Y yo le dije, Señor, si este hombre, pues es un hombre ejemplar, es un hombre trabajador, es un hombre profesional, que se dedica a tus cosas, que va a la iglesia, que va a lo otro. Como a los 3 días que lo despidieron, le hablan para ir a trabajar a otra empresa. Míreme, se voy a tener que trabajar aquí porque, pues sí, no puedo estar mucho tiempo sin trabajar. Y siempre, aún sin trabajo, evangelizando, aún sin trabajo, asistiendo a la iglesia, estuvo como 2 o 3 meses trabajando en esa otra empresa, ganando quizás unos $200 menos que como le pagaban allá en la otra empresa. Y viene después la sorpresa. No, es que con Dios no hay sorpresa, hermanos. Con Dios son planes. Lo llaman otra vez del trabajo donde lo habían despedido, para decirle, mire, necesitamos que venga de nuevo a trabajar. Eso sí, ya no le vamos a pagar lo mismo. Por esta situación le vamos a aumentar $300 más de lo que usted ganaba. Y usted dice, qué locura, llamarlo, despedirlo y después volverlo a llamar. Claro, usted no entiende nada de eso, ni yo tampoco. ¿Será que Dios permitió que lo despidieran para darle su tiempo? Y que fuera a vacacionar 3 meses y después regresarlo con un mayor salario. Ahora bien, él nunca se descuidó de las cosas de Dios. Él nunca se descuidó de su servicio. Él nunca se descuidó de su asistencia al culto. ¿Qué dice Dios? Dedícate a mis cosas y yo me voy a dedicar a las tuyas. A lo mejor en la mente de Dios, yo voy a despedir a este baboso para que le den los $20,000 de indemnización que le corresponden. Lo llevo y ahora lo regreso para que gane $300 más. ¿Qué le parece? Es una locura, ¿va? Para nosotros. Pero para Dios no es locura. Dios lo tiene todo planificado desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde está la parte principal de este ejemplo que le estoy poniendo? En ser útil a la obra de Dios. Imagínese usted en la mente de Dios, ¿cómo voy a dejar a mi hijo que me va a evangelizar todos los viernes, que nunca falta el miércoles, que nunca falta el domingo a la iglesia? ¿Cómo lo voy a dejar sin trabajo? ¿Cómo lo voy a dejar sin recursos? No, al contrario, lo que le voy a dar es esta inyección económica que tanto necesita hoy por hoy. Y voy a hacer que gane más, porque él es útil al evangelio, él es útil al ministerio. Y cuando ve Dios la vida de nosotros, este ni llega al culto, este no sirve en ningún ministerio, este anda solo en parrandas. ¿Están aquí conmigo, hermano? Ese es el punto. Lo que yo quiero decirles esta mañana, iglesia, es:
Vuélvanse útiles a la obra de Dios. No al pastor ni a la iglesia, a la denominación. Vuélvanse útiles para Dios. El día que usted se vuelva útil al reino de Dios, no lo dude, Dios lo va a tratar bonito. Dios lo va a tratar de la manera más maravillosa que existe. Porque su jefe no va a ser un ser humano. Su jefe no va a ser nada más ni nada menos que el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Dele un fuerte aplauso. Y hablábamos el domingo anterior que Lucio se vuelve útil, se vuelve indispensable por tres cosas. Y fue la primera, la única que estudiamos el domingo anterior, que la primera cosa con la cual él se vuelve útil es ganando autoridad. Ganando autoridad no a base de palabras, de bravuras. No, él gana autoridad a base de servicio. Lo primero que él determina es: yo soy un trabajador del Señor. Aunque yo soy negro, dice Lucio, pero yo quiero trabajar para la obra de Dios. Yo quiero ser útil a la obra de Dios. Adquiere un compromiso. Se vuelve una persona que toma una determinación. Con eso gana autoridad. Si usted me pregunta esta mañana, ¿cómo gana autoridad un cristiano? Primero, definiéndose. ¿Y qué es definirse, pastor? Decirle al Señor: yo soy tuyo. Nada más me importa en esta vida que tú, Señor. Por mis venas recorre el compromiso que yo tengo, no con la iglesia ni con el pastor. Por mis venas recorre el compromiso que yo tengo con Dios. Y no hay nada ni nadie que a mí me haga moverme de lo que Dios me ha llamado. ¿Tiene usted esa convicción? ¿Tiene usted esa determinación? Hay personas que aún siendo congregación lo saben muy bien. Yo tengo un compromiso con Dios y nada ni nadie me mueve de llegar a mi culto de las 7 de la mañana. Sea que vaya solo, sea que vaya acompañado, hayan buses, hayan taxis, haya Uber, haya moto, a mí no me importa. Yo estoy determinado a llegar a congregarme y a escuchar palabra de Dios. Determinación. A uno no lo levantan las ganas, quiero decirle. A uno lo levanta la convicción los domingos temprano. A pesar de que esté cansado de toda la semana, a pesar de que haya miles de cosas que hacer, una cosa he determinado. Y es ser fiel a Dios por sobre cualquier persona y por sobre cualquier cosa. ¿Tiene usted esa determinación? Nada ni nadie lo mueve a usted. Tiene esa autoridad. ¿Ha ganado esa autoridad a base de determinación? Solo usted lo sabe. No, es que fíjate que no voy a poder llegar al culto de las 7, pastor, porque hay que hacer ciertos adornitos para un baby shower. Ay, quédese con su baby shower. Vaya a sobarle la panza a la embarazada. Y no me estoy burlando de ella ni discriminándola. Lo que estoy diciendo es que no hay ninguna mujer, ningún hombre que te pueda dar lo que Dios te da, hermano. Eso estoy diciendo. Y para tener autoridad necesitas determinación, necesitas sacrificio. Sacrificio que hizo Lucio de Cirene, recorrer 1300 kilómetros de su ciudad natal, de su cultura, de su idioma, de sus vecinos, de su familia. Recorrer desde Cirene, el norte de África, hasta Antioquía, 1300 kilómetros. Solo un loco. Solo un loco. No un loco. Solo aquel que está dispuesto a sacrificar algo por el Señor. Un día estábamos allá en Misata, La Libertad, año 99, 2000, 2001. Para poder llegar a ese lugar había que caminar desde las 6 de la mañana del domingo e ir a hacer el culto a las 8 de la mañana allá, al caserío La Vega, en Misata, La Libertad.
decir que salíamos de aquí a las 4 de la madrugada, lo más tarde que había. Pero lo que quiero mencionar no es lo que nosotros hacíamos. Había un tal hermano Mario, él hacía pan en horno artesanal. Pues un día no llegó el hermano Mario al culto de las 8 de la mañana del domingo. Y había otro hermano por ahí, le digo, mire, ¿y usted conoce la casa del hermano Mario? Para ir a ver qué tiene, para ver si está enfermo. Sí, me dice, ¿de verdad quiere ir? Vamos, vamos. Y le pedí permiso al pastor encargado de la obra, el pastor de ahora, el pastor Rodolfo, que es del pastor de Majucla, y le dije, pastor, ¿me das permiso de ir a visitar a un hermano, de ir a orar por él? Sí, sí, dale, 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 anda a orar a ver qué tiene el hermano Mario. Fuimos donde el hermano Mario. Llevábamos 45 minutos caminando sobre una montaña, hermano. Y él me había dicho, no, si es cerca. 2 horas 15 minutos caminando para llegar donde el hermano Mario, un anciano de aproximadamente 73 años, con un problema en la pierna derecha, me acuerdo yo, ya está con el Señor a estas alturas. Siempre andaba un bastoncito y yo quedé espantado al saber que con mi juventud, casi 2 horas y media, llegué a la casa de él a orar. Pero ¿dónde está lo impactante? Ese anciano, para llegar al culto de las 8 de la mañana, salía a las 5:30 de la mañana de su casa. En el monte, con piedras, lo que usted quiera. Ahí donde aprendimos a valorar el sacrificio de la gente para poder llegar a congregarse a ese lugar allá en el caserío La Vega Misata. 5:30, él llegaba a la iglesia a las 7:45, sudadito, bien sudadito, con su problema de la piernita, anciano, y decía, pero aquí vengo a mi culto. Sacrificio. Por eso cuando alguno de nosotros el domingo decíamos, ya están listos para ir a la misión el domingo, ay, es que estoy cansado, y perdone la frase que voy a usar, mutuamente nos decíamos, no seamos maricones. Si hay un anciano que camina 2 horas y cuarto con su edad, con su problema de pierna, ¿cómo no vamos a ir nosotros a predicar temprano? Sacrificio. Identidad. ¿Qué hacemos de sacrificio nosotros por Dios? Lo otro, y porque aquí es el primer punto y quiero saltarme al segundo punto, era un hombre, Lucio, sensible a la voz de Dios. Como dice el texto, versículo número 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién les dijo? ¿Quién les habló? Pero el Espíritu Santo habla a aquellos que están dispuestos a oírle. Si usted ha venido a la iglesia, tiene que venir dispuesto a oír lo que Dios le va a decir a partir de las Escrituras. Pero lastimosamente no todos llegamos a la iglesia con esa misma sensibilidad. Algunos llegamos a la iglesia a hacer bonche. Otros llegamos a la iglesia a cobrar el pisto que nos deben. Otros llegamos a la iglesia a jugar. ¿A qué hora es el más cómodo? A las 2, va. No, pero hay que venir al culto primero. Va. Sensibilidad. Usted no puede salir de esa puerta a las 7 de la mañana sin tener claro lo que Dios le habló. Y hay 2 cosas por las cuales Dios no le va a hablar. Porque el pastor es aguacate y no predica la palabra, o porque usted no trajo la disposición. Pero aquí algo le voy a saber decir. Nadie se puede ir con las manos vacías, porque palabra Dios siempre nos envía, hermanos. La segunda cosa que tiene Lucio de Cirene, la primera dijimos era la madurez, la autoridad, perdón, la autoridad. Y la autoridad la ganó a base de servicio, determinación, sacrificio y sensibilidad a la voz de Dios. Hoy vamos con la segunda cosa que tiene este hombre. Este hombre tiene madurez. ¿Puede repetir conmigo lo que tiene Lucio de Cirene? ¿Qué tanto cuesta esto en la iglesia, hermano?
Y se lo voy a hablar desde el aspecto pastoral. No hay nada más terrible que estar en una iglesia donde la gente no madura. 7 años siendo creyentes y los mismos niños en la fe. Claro, la madurez es una decisión personal y la madurez también viene por la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Pero a veces una de las cosas que más cuesta en la iglesia es desarrollar esa madurez. Por eso dice el Nuevo Testamento: ustedes deberían ser personas que comiesen carne. Pero dice la carta a los Hebreos, pero todavía hay que seguirles dando lechita. Hay que seguir chinchineándolos como que son bebecitos. Arrurru, mi niño, hermano del Taber. No hay que hablarle fuerte, porque si no se va para otra iglesia. Así el niñito, los berrinches que hacen. Y a veces uno se da, así se lo digo, en los dientes, porque está bien que el berrinche lo haga un recién convertido. Pero a veces lo hacen hermanos viejos en la fe, hombre. A veces lo hacen los hermanos que ya, o sea, ya deberían ser maestros. Ya deberían ser personas maduras. Pero todavía seguimos con las mismas rabietas. Ay, no, yo me voy del ministerio porque ya no aguanta. No, hombre. Dígale al hermano que está a la par: madure, hermano. Dígale pues sin miedo: madure, hermano. Madure, hermana. Le hago a un hermano el otro día: hey, ¿qué pasó, no iglesia? Yo voy a ser sincera con usted. Es que usted me tiró en el culto. ¿Y el qué le voy a tirar a usted? Yo que sé su vida, hermanito. O sea, si ni puedo con la mía, ya voy a andar viendo la otra. Amén. No. Aquí cuando meditamos la palabra, quiero decir, y yo tengo un compromiso. Yo le he dicho al Señor: yo voy a predicar la palabra, aunque esto vaya en contra mía. O sea, me guste o no. Si el primer cacheteado aquí soy yo, no crea que usted. Hay puntos que yo los puedo obviar y decir: no, aquí no voy a hablar de los bravos porque yo soy uno de... No, hablarlo. Hay que hablar sin temor, porque la palabra de Dios no solo es para uno, la palabra de Dios es para todos. Pero vuelvo al punto. ¿Y la madurez? Mire usted, veamos alguna actitud de madurez de aquí de este hombre. Primero, quiero que vea qué grado de humildad tiene él. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, vean ustedes, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, mira el título, ¿quiénes habían? Profetas. Quiere decir que ahí está Lucio de Cirene ostentando un cargo elevado, un cargo que tiene, digamos, que tiene honra, que tiene estigma, que tiene dignidad. Se le cuenta a Lucio de Cirene entre los profetas. ¿Y quiénes más? Los maestros. Y ahí no hay problema. Yo me imagino a Lucio: hey, qué buena onda que ahí dijeron que yo era profeta y que yo también era parte de los maestros. Ahora vaya a Romanos 16:21, por favor. Romanos 16:21. Dice: os saludan Timoteo, mi colaborador. ¿Mi qué dice Pablo? ¿Quién es el colaborador principal? Y la traducción del griego: si Timoteo es colaborador, los que siguen también son colaboradores.
¿Quién es aparte de Timoteo? ¿Quién es el colaborador principal? Timoteo, de acuerdo a Romanos 16:21, el colaborador principal es Timoteo. Y luego ya los últimos, ¿quiénes son? No sé si nota usted cómo está estructurado. En Hechos, él es profeta o maestro. Y en Romanos, ¿qué es el hermano Lucio? Gato. Diga conmigo, gato. Pero ¿sabe una cosa? Lucio no tiene problemas con que en Hechos le llamen profeta maestro, ni que en Romanos le consideren un colaborador. Cambio de posición. En Hechos, en lo más alto. En Romanos, en lo más bajo. Hechos, lista de honor. Romanos, como por fuego. Pero sabe una cosa, ¿sabe qué están haciendo en Romanos 16:21? Mandando ¿qué? Versículo 21, ¿qué dice al principio? ¿Qué están mandando? Un saludo. ¿Qué le importa a Lucio si los hermanos lo consideran maestro? Si los hermanos lo consideran profeta o si los hermanos lo consideran un simple colaborador. Pastor, ¿y de qué me habla ese principio práctico para nosotros? En que en la iglesia hay que aprender a ser humildes. Diga conmigo, en la iglesia hay que aprender a ser ¿qué? Humildes. Algunas veces le van a reconocer su trabajo, otras veces no. Algunas veces usted estará en las listas de honra, otras veces no. Pero no importa, porque la gloria nunca será para todos nosotros. La gloria en una iglesia solamente es para el Dios Todopoderoso, hermanos. Y tiene que aprender a ser humilde. Tiene que aprender a saber que usted no es la Coca-Cola del desierto de la iglesia. Pues todos aquí, todos, desde el que predica hasta cualquier hermano, todos aquí somos movibles. Hoy estamos, mañana no. Yo soy muy consciente de eso. Situaciones que a veces usted desconoce, pero nosotros como pastores estamos ya sabedores. Mañana ya no podemos estar acá, por lo que sea. Pero el que nunca debe faltar es la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que saber que pertenecemos al cuerpo de Cristo y ahí vamos empujando la obra, no de un hombre, no de una denominación. Estamos empujando el evangelio de Cristo Jesús. Ese es el punto, la humildad. El segundo punto tiene que ver con el hecho de que yo soy un colaborador, yo estoy colaborando en la iglesia. La pregunta es, ¿y yo formo parte de los colaboradores de la iglesia en cualquier área? Hay quienes en lugar de ser colaboradores lo que hacemos es emproblemar todo el trabajo de la iglesia. Lucio no, ahí está. Y lo tercero, pues ya se me fue el tiempo también. Lo tercero es que él está mandando un saludo. Un saludo a los hermanos de la iglesia. Es decir, eso habla del cariño, del afecto que Lucio le tiene a los demás hermanos. O sea, ahí está Tercio escribiendo la carta que el apóstol Pablo ha escrito y de repente le dicen todos ellos, ¡ey! También no se olviden, mándenle saludos a los hermanitos, yo los quiero bastante. ¿Sabe? Una de las cosas difíciles de este tiempo es que nosotros hemos perdido cualquier sensibilidad humana. Nosotros en la iglesia hemos perdido la empatía de la hermandad en Cristo. Hay quienes llegamos a la iglesia y aquí cada quien sálvese quien pueda. No hay un verdadero cariño, no hay un verdadero afecto a los hermanos en Cristo. Aprenda. Pastor, pero es que ¿qué voy a hacer yo si no tengo amor? Vaya, que no sea su amor, pues porque no tiene, pero que sea el amor de Dios, vaya. Claro, usted lo ve desde su perspectiva, pero usted no sabe, por ejemplo aquí en este culto, no sabe los problemas que anda cada hermano. No sabe que hay quienes aquí el día de mañana no tienen para pagar su renta, su alquiler de casa.
No lograron pagar su recibo de luz, no lograron pagar su recibo de agua. No lograron cenar porque no tenían comida anoche. ¿Y dónde está la empatía? ¿Dónde está el amor? En balde cantamos aquel corito que dice: amados, amémonos los unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, ¿qué dice? No conoce a Dios, porque Dios es amor. Amados, amémonos. ¿Qué es Dios? De acuerdo a Corintios, Dios es. Y ayer estaba estudiando la etimología. Desde la filología, la palabra amor, la estructura es el prefijo a, que significa sin, y mor, que significa muerte. ¿Sabe qué es amor? De acuerdo a la filología: sin muerte, lo que no ocasiona muerte, lo que no ocasiona dolor, lo que no ocasiona lágrima, lo que no ocasiona tristeza. A lo mejor hacemos un sermón de eso, pero quiero terminar con esto. Lucio se volvió útil a la obra de Dios primero por su autoridad y segundo por su madurez. Hermanitos, ya es tiempo que maduremos, porque una vez maduremos le vamos a estar dando al Señor los frutos que Él merece y que Él quiere de cada uno de nosotros. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu palabra. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.